Vamos. Vamos a compartir pantalla. Ok, entonces, ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Entonces vamos a ver el método de Euler, el método de Euler modificado, Runge-Kutta, métodos adaptativos en Runge-Kutta y sistemas de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, Perfecto. cuando hablamos de... se ve pantalla, ¿no? Sí, Sí, Ok, listo. Cuando hablamos de ecuaciones diferenciales ordinarias, no es más que una ecuación del tipo que estamos viendo en pantalla. ¿Está bien? Entonces, es una ecuación que tiene derivadas con respecto a una variable que llamamos variable dependiente, que viene a ser y en este caso, y una variable independiente, pues que llamamos t, ¿verdad? Y los coeficientes son constantes, ¿ok? Y cuando tenemos más de una variable dependiente, entonces denominamos ecuaciones diferenciales parciales, ¿ok? ok. Entonces, el primer método, el método de Euler, que es el más sencillo. Entonces, el método de Euler lo que considera es que tenemos una derivada, o sea, una expresión en derivada, cuyo término de derivada lo representamos a través de f, que es función tanto de la variable independiente como de la variable dependiente en algunos casos, depende de la ecuación. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos hallar la solución, pues necesitamos el punto anterior, esa derivada, que viene a ser la pendiente, y un tamaño de paso. ¿Ok? Y ese método se llama método de Euler o método de Euler-Cauchy. ¿Ok? Entonces, ok. Y ese método tiene un error de truncamiento que viene dado por la expresión que estamos viendo. Pero también le podemos sacar el error con respecto al valor real, ¿no? Que es cuando nosotros hallamos, perdón, el valor absoluto el valor absoluto, sí, el valor, perdón, relativo, con respecto a cuando tenemos la expresión, si nosotros sabemos cuál es su expresión integrada, la expresión analítica, podemos comparar y ahí sacamos el error, igual que hicimos para el tema anterior. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que yo hago es que vengo y evalúo para esa función que me están dando el valor en un punto antes o el valor inicial más la pendiente por el paso. Ejemplo. Un momentito. Ajá, ejemplo. Entonces voy a compartir algo aquí un momentito. Que, aquí. ¿Se ve la hoja en Excel? sí, Sí, Perfecto. Supongamos que tenemos una función como la que estamos viendo en pantalla. Variación de y con respecto a x igual a menos 2x cubo más 12x cuadrado menos 20x más 8,5. Y me dicen que la condición inicial es que es tal que en x igual 0, y vale 1. ¿Ok? Entonces, si yo puedo integrarla analíticamente, me permite a mí obtener el valor analítico o valor real para poder calcular el error. ¿Ok? El error en porcentual. ¿Vale? Por eso es que lo hago, nada más que para poder tener el error porcentual que utilizábamos para comparar y ver cuán lejos está o no. ¿Vale? Entonces, bueno, cuando yo integro esta ecuación, que es bastante sencilla analíticamente, ¿ok? Obtengo lo que estoy viendo aquí que les estoy señalando, ¿está bien? Es decir, me queda acá x4, ¿ok? Y el 4 baja, por eso me queda menos 2 cuartos. Me queda x cubo, ¿ok? Que baja y me queda 12 sobre 3. Me queda x cuadrado, el 2 baja, por eso me queda 20 sobre 2. 8,5 solito, ¿verdad? Por X más una constante. Y esa constante la evalúo con la condición inicial. Entonces, en X igual 0, Y igual a 1, y eso me permite determinar cuánto vale esa constante C de integración, que en este caso vale 1. ¿Ok? Entonces, cuando yo esté resolviendo el problema, mi Y real va a ser evaluar en el punto del intervalo cuánto vale la función y comparar con el que yo obtuve producto de la integración numérica. ¿Ok? Cuando no me dan, o cuando yo no puedo integrar analíticamente una expresión, ¿ok? Normalmente en un problema me dicen, miren, el valor real es tanto en número, ¿ok? Y lo comparo. O si no calculo el error propio del método, el error de truncamiento o el error
eh, como lo llaman aquí, ya va. Ok, el error de truncamiento local aproximado. ¿Ok? Que es propio de cada método numérico que yo utilice. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿vale? Si el problema me dice, mira, el tamaño del paso considera 0.5. A, que es el valor desde el cual voy a integrar, es 0. Y B, es el valor hasta el cual voy a integrar, es 4. ¿Ok? Entonces lo que hago es, ok, mi primer valor es 0 en X y voy aumentando con el paso de cuánto en cuánto voy a hacer mi integral. Entonces, si mi H vale 0.5, bueno, eso va a ser 0.5, 1, 1.5, 2, hasta llegar a B igual 4. ¿Ok? Eso fue lo que hice en la primera columna. ¿Se ve? Sí. Ok. En la segunda columna tengo Y, donde me dicen que la condición inicial es que en X igual 0, Y vale 1. ¿Ok? Por eso Ujú. es que pongo 1. ¿Vale? Y luego, los siguientes valores de Y se corresponden a evaluar, ¿ok? Esa derivada, ¿ok? Esa derivada, evaluarla en 0.5. 0.5, ¿ok? Ok. Entonces, evalúo, ¿ok? Calculo, de hecho, si lo pueden ver aquí, ya va, aquí no, ya va, espérense un momentico. Esta Y, ok, voy. Esta Y, el primer valor lo conocemos por la condición inicial, ¿ok? El segundo, olviden un momentico la columna de Y, porque la debía haber colocado más adelante y no atrás. Este valor de lo que sigo calculando es la pendiente, ¿ok? Entonces la pendiente, que no es más que el f que estoy utilizando aquí, ¿ok? No es más que la derivada, la función que me están dando, es la que voy a evaluar en x igual a 0.5, ¿ok? Ujú. Entonces, fíjense, aquí está, ¿ok? Lo que hago es, meto el valor, ¿ok? Meto mi función menos 2x cubo más 12x cuadrado menos 20x más 8.5. Y el x va a ser 0. ¿Ok? Si lo ven ahí, fíjense que les activó el valor de 0 azul. Ujú. ¿Se ve? Sí. ¿Ok? Entonces evalúo la derivada en el punto de x igual 0. Entonces eso me da 8.5. ¿Ok? Luego aplico mi ecuación de Euler, que me dice, toma el y, entonces tomo mi y que es 1, más esa derivada evaluada en ese punto, que es el 8.5, por el tamaño del paso, que es 0.5. ¿Ok? Y Ujú. eso me va a dar el valor de 5.25. ¿Vale? Sí. Ok. ¿Quién es el valor real? El tomar la ecuación analítica que integré y sustituir el valor de 0.5 y ver qué me da. Eso es, perdón, el valor de 0 y ver qué me da. Eso es 3.21. El valor de 0.5 que es 3.21. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, como voy a seguir al siguiente paso, entonces Y que tengo que sustituir ahora no puede ser para el valor de 0, sino para el valor de 0.5. ¿Y quién es ese? El valor que yo obtuve antes, que era ¿de quién? De 5.25. ¿Ok? Entonces, el último valor pasa a ser ahora el valor con el que voy a empezar a integrar mi siguiente tramo. ¿Ok? Por eso es que lo copio aquí en 5.25. Fíjense que si yo lo activo, es una copia, ¿ok? Del valor de y más 1 que obtuve anteriormente. ¿Lo ven? En azul. Sí. Iker, si te perdiste me dices. No, no, perfecto, profe. Todo chévere hasta ahora. Ok. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a repetir el mismo procedimiento, pero ahora me mudo de línea, de celda. ¿Ok? Entonces, mi valor inicial ahora no es 1, sino 5.25, que es el último valor que calculé. Calculo ahora mi pendiente utilizando la ecuación que quiero integrar, pero evaluándola en dónde? En punto 5. ¿Ok? Calculo mi pendiente, aplico la ecuación de Euler nuevamente, donde sería el valor inicial, que es 5.25 ahora, más la pendiente que acabo de calcular, ¿ok?
por el paso, ¿ok? Y eso me va a dar el nuevo valor. Y así voy, moviéndome de línea en línea, en línea, en línea, hasta llegar al valor de 4, porque me están diciendo que la integral es de 0 hasta 4, ¿ok? Entonces me muevo hasta el valor de 4 y obtengo el valor de 7, que con respecto al valor real, es decir, de tomar la ecuación analítica y evaluarla en x igual 4, miren la diferencia. Un 133% de error, ¿ok? Muy alto, profe. Eso lo podemos arreglar subiendo el H. Ajá. Es decir, haciendo h más pequeños, Eso, perdón, sí, sí, exacto. ¿ok? Tener más intervalos, más puntos. O cambio el método. Entonces, por eso es que el método de Rush-Kuta, si bien es un método que me hace mucho, va a hacer mucho cálculo, es un método que da mucho mejor. Y para la resolución de problemas, por ejemplo, de reactores, se recomienda el método de Rush-Kuta. Ok, eso está bueno. Está bueno ¿Ok? saberlo. Sí, Ajá. Cuando vayan a resolver sistemas de ecuaciones en reactores, usen el método de Rush-Kuta. Es más estable y les da mejor. perfecto. Ok. ¿Ok? Pues lo que hago es, digamos, ir moviéndome en una tabla bien sencillo, no tengo que evaluar CAS como el método de Runge-Kutta, que tengo que evaluar K1, K2, K3, K4, dependiendo del orden, ¿ok? Pero no se compara el orden del error, ¿ok? Ajá, entonces ya sabes y que cuando estés programando tus Sí, proyectos de reactores, perfecto. ajá, voy de nuevo con mi hoja, ¿ok? Listo. Ahora, sale producto de que da malísimo el método de Euler modificado. ¿Ok? Y los métodos, los dos de Euler modificado, lo que consiste es utilizar, es como ir corrigiendo el valor, ¿ok? Utilizando algo. Y digo algo porque hay dos métodos hay dos métodos modificados, ¿ok? Entonces está el método de Geum, que lo que hace es que toma la ecuación diferencial, dice que la derivada es simplemente f, lo que ya habíamos dicho, estima un valor inicial, ¿ok? Que vendría a ser lo que ya hicimos antes del método anterior, ¿ok? Viene a ser el mismo valor, punto. Pero ahora él calcula una nueva pendiente utilizando, en lugar de y, utiliza el último valor de y calculado y lo sustituye ahí, ¿ok? Utiliza este y lo evalúa aquí, ¿ok? Entonces el nuevo valor depende de uno que predijo. Por eso que se llama esta ecuación, se llama la ecuación predictora. ¿Ok? Y luego combina el valor que obtuvo, ¿ok? Este, el último, con el primero que obtuvo, calcula un promedio, ¿ok? Y dice que mi valor final va a ser el primero que obtuve, o sea, la solución primera, la y, más esa nueva pendiente, que es todo esto, por h. ¿Qué? ¿En qué se diferencia ese del anterior? Que en el anterior yo me quedaba con esta, ¿ok? Y yo decía que simplemente esta era mi solución y se acabó. Ahora no. Ahora me dice, mira, predícelo, predice, es un valor como estimado, toma ese como valor estimado, calcula nuevamente usando tu ecuación derivada, pero ahora donde tú veas este yes, ¿ok? Vas a sustituir y 0, ¿ok? Lo sustituyes, calculas un promedio y corriges tu ecuación, esta. Ahora ya no va a ser, ¿verdad? Una sola pendiente, un número que ya tú calculaste arriba, que ya tú lo tomaste arriba, sino que es una pendiente corregida. Es una pendiente promedio, ¿ok? Y estima el valor. Si me dicen, sí, hay mejoras, pero aún así, Runge sigue siendo mejor.
¿Ok? Tremendo. Ok, ¿Se entiende? sí. Iker. Perfecto. Ok. Hay otro método predictor también de Euler. ¿Ok? Y lo que hace es, bueno, voy a tomar es un punto medio. ¿Ok? Entonces me hace la pendiente y todo lo igualito, todo esto igualito como antes. ¿Ok? Pero lo divide entre dos. Ujú, Y luego dice, calculo la pendiente en el punto medio. Me voy a la función derivada y evalúo en el punto medio. Es decir, tomo X, ¿verdad? Justo en la mitad. Tomo el Y justo en la mitad. Y evalúo la pendiente en el punto medio. Y luego calculo, ¿ok? Y, o sea, la función integrada, como el Y anterior o el Y inicial, depende del punto donde esté, con la pendiente evaluada como la pendiente en el punto medio por H. ¿Ok? Entonces son dos métodos que de alguna manera trata de mejorar la pendiente para que el asunto dé mejor. ¿Ok? ujú. Pero vuelvo, insisto, el método de Runge-Kutta para resolver problemas de ingeniería química les da más estable, les converge más rápido y da mejores resultados. ¿Ok? Ok. Ahora, Roche-Kuta tiene varios métodos, varios, vamos a decir, submétodos, ¿ok? Que depende del orden en el que yo desarrolle la expresión. Roche-Kuta se basa en un polinomio, ¿ok? Que lo escribo de esta manera, ¿ok? En una expresión parecida a un polinomio. Digo un polinomio es porque llega hasta un orden n, pero sin ser exponente, ¿ok? Donde yo tengo que evaluar quiénes son las constantes A1, A2, A-n, ¿ok? Y las K vienen dadas por expresiones, ¿ok? Tal que, por ejemplo, K1 es la función o la derivada evaluada en xy y y. K2, mientras tanto, es xy con una corrección, que es P1 por h, que h sigue siendo el tamaño del paso. Y y más Q11, K1H. Y así, a medida que voy aumentando las K, la forma de la K se va haciendo más grande. ¿Ok? Tiene más constantes en el medio. ¿Vale? Ahora, fíjense. ¿Y cómo yo determino todas esas constantes? Vamos a verla un momentito. Ujú. Entonces, Runge-Kutta de segundo orden. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa el segundo orden? Que voy a picar hasta A2K2. ¿Ok? Si pico hasta A2K2, voy a tener solamente dos K, K1 y K2, donde la primera siempre es la más sencillita y la segunda viene XY, o sea, el primero evaluado en la primera coordenada, que es XY más P1H, más una constante Q11, K1H. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hallo los valores de esa constante? Bueno, volvemos a nuestras series. ¿Ok? Entonces tomo la expansión de serie de Taylor truncada de manera que la llego hasta el segundo término. ¿Ok? Y claro, y la voy a llegar hasta el segundo término porque me interesa hallar la primera derivada. ¿Ok? Entonces, la primera derivada, ¿ok? Se obtiene usando la regla de la cadena. ¿Ok? Oye, aquí tú me quedas exponente. ¿Ok? Entonces, donde me va a quedar que la derivada de f con respecto a xy de x más la derivada interna, ¿no? Entonces, porque tengo que derivar, si son función de dos variables, pues tengo que estar pendiente de la variable interna. ¿Ok? Ahora, cuando yo sustituyo toda esta expresión dentro de esto, eso por supuesto nosotros no lo vamos a estar haciendo, ¿ok? Nosotros vamos a estar trabajando con las expresiones que ya dedujeron, pero quiero que sepan de dónde salen. ¿Por qué? Porque si por casualidad, por algún antojo, no sé, a ustedes se les ocurre ir a una universidad de estas locas en Estados Unidos y hacer un trabajo de investigación, que necesiten desarrollar un run Yakuta de orden 7, entonces sepan cómo hacerlo. ¿Ok? Ok. Ajá. Ujú. Pero no, o sea, ya eso está tabulado. Hasta orden 5 está tabulado. ¿Ok?
Entonces sustituyo eso, bueno, quitar el término de la derivada, me queda todo esto que está aquí, ¿ok? Y luego trabajan con la K2, ¿ok? Para lo cual desarrollan una serie de Taylor, pero ahora en función de dos variables. Entonces vuelven a hacer lo mismo, ¿ok? Y evalúan K2, donde K2 dependía de todo este chorruero que está aquí, ¿ok? Y eso es igual a la derivada. Ujú. ¿Ok? Lo que hago es descomponer, expandirlo, y veo que es de orden 2, ¿ok? Y sustituyo esa última expresión dentro de la primera, ¿ok? Cuando sustituyo dentro de la primera, lo que me queda es un sistema de ecuaciones, ¿ok? Y cuando me queda este sistema de ecuaciones, lo que hago es que agrupo términos, ¿ok? Donde yo vea f, pues agrupo esta con esta f que está por aquí y con esta f que está aquí, para ver, no, esta queda adentro porque está multiplicada por h cuadrado, ¿ok? Y me quedan estos términos. Entonces, luego lo que hago es establecer un sistema de ecuaciones. Miren, aquí, aquí está una constante por y después queda A2 por esta constante que está aquí, ¿ok? Y es lo que me lleva a este sistema de ecuaciones. ¿Ok? Es bien fastidioso y además de eso veo que tengo una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, cuatro incógnitas y tres ecuaciones. Con lo cual, por eso que ustedes leen en los libros de texto que Runge-Kutta, el sistema de los valores de esas constantes no son únicos, porque depende de quién, del valor que yo le asigne a una variable. ¿Ok? Una vez que yo conozco una variable, conozco el resto. Y eso es lo que hace que ustedes encuentren en los libros por lo menos tres métodos, ¿ven? Que si cuando A2 vale un medio, o cuando A2 vale uno, o cuando A2 vale dos tercios. ¿Ok? Entonces, cuando vale un medio, se denomina Runge-Kutta de Geum. Cuando vale uno, se denomina Runge-Kutta de punto medio. Y cuando vale dos tercios, el Runge-Kutta de Ralston. ¿Ok? Entonces, profe, ¿da muy diferente? No, o sea, el tema es la comodidad de trabajar con qué cosa. ¿Ok? Em, en todos tienen una ecuación que les define quién es la solución en función del valor anterior y en función de los valores de las K. ¿Ok? Profe, qué rollo. No, no es ningún rollo. Y si ya lo usaron, saben que no lo es, ¿no? Lo que es lo que dice Iker, que es bastante tedioso en relación a que son muchas ecuaciones. Ujú. Ujú. Mm. Cuando tienes tercer orden es lo mismo, solo que ahora van a tener 3K. Entonces, por supuesto, van a tener un K1, un K2 y un K3. Y lo tedioso del método de Runge-Kutta es que, ajá, utilizo K1, pero entonces cuando voy por K2, K2 depende de K1, y cuando voy por K3, K3 depende de K1 y K2. ¿Ok? O sea que si me equivoqué en alguna K anterior, todo lo demás está mal. Ujú. Ujú. Ok. ¿Y qué hago? ¿Cómo hago eso? Miren, es tomar la derivada. Ustedes van a tener, por ejemplo, ¿verdad? Van a tener de y con respecto a x igual a p por e a la 2x más y por, no sé, por x, por decir cualquier cosa. Ujú. Entonces, cuando yo voy a aplicar esto, bueno, lo que hago es, voy a evaluar K1. ¿Quién es K1? La función derivada, es decir, esto evaluado en x y y. Ok, entonces si yo divido esto en un intervalo, ¿verdad? Yo digo que es que xy, este es y, ¿sí? Este va a ser K1, este va a ser K2, este va a ser K3, ¿ok? Entonces tengo valores de xy desde 0 o desde el valor que me digan hasta el valor el que sea, x, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, voy a evaluar cuánto vale mi derivada, ¿ok? En este punto. Entonces evalúo aquí, evalúo cuánto vale, como tengo valor aquí, pues meto aquí el valor, meto aquí el valor y tengo entonces cuánto vale la función en el punto inicial, que es este, y ese es el valor que va aquí, ¿ok?
Luego, K2, ¿quién es? La derivada, es decir, esta misma, pero ahora XY no va a ser XY, sino que va a ser XY más 1/2 por H. Entonces, ¿cuál es el tamaño de paso? Lo multiplico por 1/2, se lo sumo al valor de XY que tengo aquí, ¿ok? Y eso es lo que voy a meter aquí y lo que voy a meter aquí, ¿vale? ¿Y quién va a ser Y ahora? Va a ser Y, el valor que tengo aquí, ¿ok? Más 1/2 por el K1 que calculé, ¿ok? Por H. Entonces, todo esto va a ser nuevo valor de Y lo voy a evaluar aquí, ¿ok? Y eso es lo que voy a meter, eso es lo que va a ser esto, que es ¿quién? K2. Entonces, este es mi valor de K2, ¿ok? Y K3 igual, ¿se entiende? Sí, Perfecto, profe. ¿Sí? Ok. Y así voy construyendo toda ¿cómo se llama? Mi fila, donde el X va cambiando y entonces voy a tener que calcular el nuevo K1, el nuevo K2, el nuevo K3 por cada línea, ¿ok? Y cuando llegue al valor final, que es el que estoy buscando aquí al final, ¿ok? El último valor que está aquí, ¿ok? Entonces aplico esto, pin, 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 pin. ¿Por qué? Porque estoy evaluando cuánto vale la derivada en el punto este. Al menos que me pidan la derivada en algún otro punto intermedio. Entonces, bueno, es otra cosa. Pero normalmente cuando yo tengo esto, bueno, ¿dónde me lo están pidiendo? Entonces ahí es que voy a evaluar la función completa. ¿Ok? Perfecto, profe. Yo lo que, bueno, tengo que refrescar la memoria. Es lo siguiente, que era algo que me estaba llamando la atención mientras que explicaba Ron Yeguta. Sí. Nosotros en clase lo que hicimos fue, lo que le digo, profe, disculpa, tengo que refrescar la memoria, espero no haber malentendido al No te profe, preocupes. pero nosotros creo que agarramos Ron Yeguta de cuarto orden y simplemente aplicamos eso así tipo, nunca nos dijeron como que, bueno, dependiendo del orden, tú modificas cuántas K usas. Yo creo que nosotros simplemente el profesor como que nos dio la explicación teórica de Ron Yokuta, Y llego pero aquí. él llegó al cuarto orden y parece, o sea, por lo que me da la memoria, es como que, bueno, nos los presentó como que úsenlo para todo tipo de ¿cómo que se llama? De Todo lo que vayan a funciones. resolver. Ujú. Ajá. Porque el más usado es Runyakuta cuarto orden. Por eso. Ah, ok, 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 ok. ¿Ok? Entonces, pero sepan que existe el de segundo orden, sepan que existe el de tercero y el más usado que es el cuarto, que es el que te muestro aquí. ¿Ok? Sí, es que yo le decía, me parecía raro eso porque yo hasta no me acordaba de eso, tipo, no había visto la explicación de que, bueno, puedes morir en el primer orden, segundo orden, tercer orden, ese tipo, no, o sea, tipo, puedes dejar la K expresada K2 o K3. Que siempre la K la vas a tener que evaluar y la vas a evaluar en la derivada, porque F es la Ujú, derivada, siempre es la derivada. ujú, Entonces, en la derivada, dependiendo de, siempre esto va a ser tu X, ¿ok? chévere. Y Sí, siempre esto va a ser tu Y. ok, Entonces, dependiendo de cuál K estás hallando, pues va a ser en la forma de la X o de la Y, ok, ¿ok? perfecto, sí, aquí lo Eh, que, ajá, ajá, y vas construyendo filas, ujú. Sí, ¿ok? entre más puntos, mejor siempre, Claro, va a depender del tamaño del paso, porque si el paso está perfecto. fijo, no tienes para dónde ir. O Ok, sea, si un problema te dice, mira, H vale 0,5 o H vale 0,25, no tienes sí, para dónde ir. Eso es lo que vale sí, H. Esa es otra cosa que aprovecho y menos mal que lo citas. Algunos de los problemas de reactores ajá, también tienen la inconveniencia de que te da el resultado que tú estás esperando por el tamaño del paso. Si el paso es muy grande, te da un resultado horrible. ok, Entonces tú buscas en reactores afinar el paso lo más pequeño que puedas. ok, ¿Ok? sí, Ujú. ok, perfecto, profe. Ok. O sea, cuando estén trabajando en los proyectos de reactores,
Tienes que estar pendiente de uno, trata de usar Runyecuta de cuarto orden. No hace Sí. falta que uses quinto orden ni sexto orden, no, no. O sea, Runyecuta Ok, cuarto orden es suficiente. ¿Ok? ok. Y dos, usa un tamaño de paso lo más pequeño que puedas. Sí, eso, ¿qué le decía, profe? Sí, nosotros en los métodos cuando los programamos, sí hemos jugado con justamente el paso y sí, nosotros hemos evidenciado justamente lo que usted comenta, de que a menor paso, mejor es la convergencia, mejor es el resultado que nos expresa. Sí. Sí, sustancialmente si estás trabajando con conversiones. Ok, O sea, si tus ecuaciones las expresaste en términos de conversiones, es súper ok, sensible al tamaño del paso. sí, ¿Ok? Entonces trata de usar pasos pequeños. Y claro, porque es que la conversión normalmente cuando tú la estás trabajando, tú no la expresas en porcentaje, sino que la expresas de 0 a 1 en tus ok, ajá, ecuaciones, cuando estás resolviendo un sistema de ecuaciones de este tipo en reactores. Entonces, no tiene sentido que tú hables de pasos muy grandes. ujú. Entonces, por eso tú buscas pasos súper chiquitos, 0.00 algo, así Sí, como lo sí, escuchas. nosotros en el MATLAB los ponemos a veces que sí que 1 por 10 a la -5, cosas así a veces. Ujú. ¿Ok? Entonces, a Perfecto. veces pueden estar resolviendo un sistema de ecuaciones en reactores y no les converge o no les da, y es por el tamaño del paso. Ok, ok, Ajá. lo tendré en cuenta, Entonces, sobre mosca. todo, sí. ¿Ok? Gracias. Ujú. Y bueno, y Runyecuta quinto orden. ¿Ok? Entonces tiene 5 constantes. ¿Ok? Aquí me dice, profe, pero ya va, ¿qué pasa? Pues que no estoy esto. Ajá. Tienes aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Pero fíjate que aquí hubo un salto, ¿no? Ajá. Pero el K2 lo ves aquí, míralo. Aunque aquí en la ecuación no esté. ¿Me captan? Sí, profe. Ajá. Entonces, en la ecuación general no está, pero en las dependencias de los K sí. Entonces, se dice que es de orden quinto porque tiene 5 K, ¿ok? En la ecuación general, pero realmente cuando estás resolviendo, estás usando 6 K. Sí, yo le iba a comentar, eso estaba como raro, pero ya Ajá, pero veo por qué. sí, porque en la ecuación general usa 5. Sí, eso mismo. Y justamente el K2. No lo había visto, yo no me había percatado que el K2 no estaba. Sí, está ahí, está aquí, Ok, está aquí, ok. ¿ok? Ujú. Y es eso, o sea, es más de lo mismo. Solo que vas a tener otras columnas más, K1, K2, K3, K4, K5 y K6. Vas a tener que evaluar en la derivada, en la ecuación de tu derivada, 6 veces, ¿ok? Donde en un caso, pues, X es solo esto y Y es esto. En otro caso, X es todo esto y Y es todo esto. O es esto y es todo esto, y así sucesivamente, ¿ok? Y entonces es importante que los K los vayan calculando correctamente porque si no, arrastran el error hacia abajo, ¿ok? Perfecto. Roger, Aquí estamos. ¿te suena familiar? ¿Te hace sentido? Hasta el cuarto orden lo vi Ujú, todo lógico. Ya aquí sí se me hace bastante un poquito como más tedioso. Pero bien, bien, sí entiendo la lógica del procedimiento. ujú. Da un poquito mejor, ¿ok? Pero no como para echarse este montón de cálculos. Ahora, si lo programan, un momentito, hasta en Excel, ¿ok? Ujú. ¿Vale? Sin embargo, nuevamente, con un Runchecuta, normalmente cuando tú resuelves en ingeniería química problemas que necesitas resolver ecuaciones diferenciales, cuarto orden es suficiente. Ok, ¿Ok? maravilloso. Ujú. Entonces, miren, y aún así,
Hay lo que se llama métodos adaptativos de Runche-Kutta, ¿ok? Y lo que hace es corregir aún más lo que ya tienes. Entonces, por ejemplo, está el método adaptativo Runche-Kutta o de mitad de paso, ¿ok? Entonces, lo que hace es toma el Runche-Kutta de cuarto orden, ¿ok? Y dice que eso es una ecuación predictora, ¿ok? Y luego hace una evaluación en la mitad del intervalo, ¿ok? Para sacar un promedio, ¿ok? O para sacar un valor, vamos a decir, bueno, el promedio que viene abajo, para sacar un valor nuevo, ¿ok? Y ese valor nuevo es lo que llamo, entre comillas, Y2 viejo, ¿ok? Y calculo un error. Y el error no es más que la diferencia entre el primero que calculé originalmente y ese calculándolo en el punto medio. Entonces el error lo calculan como la diferencia entre los dos dividido entre 15. Y ese número se lo suman al viejo, o sea, el último que calcularon. Y ese es el nuevo. ¿Ok? Entonces es como, otra vez, como un método predictor otra vez, porque utilizas algo para estimar un error y luego corregir. ¿Ok? Ahora, vuelvo, insisto, si yo utilizo un tamaño de paso pequeño o lo suficientemente pequeño, ¿ok? Y de tal manera que me permita dividir el intervalo en muchos puntos, uno de cuarto orden es suficiente sin corregir nada, ¿ok? Pero quiero que sepan que existe esto, ¿vale? Igual que que es horrible, método adaptativo de Cash-Carp, ¿ok? Entonces lo que hace es, estos señores modificaron la ecuación original de Runge-Kutta de cuarto orden, de tal manera que los coeficientes son estos números feos que se ven ahí, Ujú. ¿ok? Y agarraron y se fueron con el de quinto orden y también lo modificaron, ¿ok? Y establecieron las nuevas K para esos valores, ¿ok? Y hacen lo mismo. Toman la primera y evalúan esta Y, ¿ok? Toman la segunda y evalúan la misma Y, ¿ok? Luego calculan un error entre las dos, igualito. Y luego, producto de ese error, se lo suman al último valor que calcularon. Y con eso corrigen, ¿ok? Ese está muy, ese sí está feo, profe. Feo, ¿ok? Bien feo. Entonces, esos son todos los métodos numéricos que hay, ¿ok? Ahora, ¿qué hago yo cuando tengo sistemas de ecuaciones donde tengo más de una variable dependiente? Bueno, lo que hago es que construyo un sistema de ecuaciones, ¿ok? Entonces ahí tengo, por ejemplo, el método de Euler, que ya saben, se utiliza, bueno, como primera aproximación y chévere, ahí está el método, pero los resultados no son tan buenos, ¿ok? Entonces fíjense que en la misma ecuación, solo que estoy usando unos subíndices uno y 2 para indicar que tengo una ecuación y tengo la segunda ecuación. Ejemplo, cuando hago un balance, por ejemplo, estoy trabajando con reactores y tengo que hacer un balance de masa y hago el balance de energía, ¿sí? Y supongamos que me estoy moviendo en un reactor, ¿ok? Flujo pistón, ¿ok? Donde la composición, la conversión, va cambiando con la distancia. Eh, Voy a llamarla Z, para no confundirla con la conversión. Z, ¿ok? Entonces, voy a tener mi balance de masa, ¿ok? Que de alguna manera me va a representar esto, ¿ok? Y todos los demás términos. Y voy a tener mi balance de energía, que de alguna manera aparecen estos términos, lo que sea aquí, ¿ok? Entonces,
Mi variable dependiente va a ser los moles o la concentración o el volumen, depende de lo que lo quiera expresar. Normalmente son concentraciones. Y la temperatura. Mi variable independiente, la posición. Y si el sistema está en estado no estacionario, la posición y el tiempo. ¿Se entiende? Ok. Creo que, por mi parte, creo que voy, sí, captando sí, el flujo del esquema de trabajo. Ujú. Roger, Entendido, profe. segurito. Sí. Ok. Entonces, a esto que me refiero, ¿ves? Esta ecuación vendría a ser esta, por ejemplo. Esta ecuación vendría a ser esta, por ejemplo. ¿Ok? Y entre las dos hay cosas comunes. ¿Como Ujú. quién? Como Z, como aquí cuando son reactores que no son isotérmicos, ¿ok? Como aquí tengo propiedades, ¿ok? Por ejemplo, tengo concentraciones de mezcla o tengo densidades, entonces la densidad depende de la temperatura. Entonces, por aquí, en estos balances, pueden aparecer temperatura por ahí, ¿ok? Ok, Y en estos pueden aparecer concentraciones. ¿Por qué? Porque obvio, si yo si estoy haciendo un balance de energía, ¿verdad? Yo estoy diciendo lo que entra menos lo que sale es igual a lo que se acumula, ¿verdad? Pero si tengo reacción, entonces también hay un término de reacción ahí. Ajá. Y los términos de reacción tienen concentraciones y las concentraciones son función de la temperatura, ¿ok? Entonces, por sí, eso es que aquí me aparece, miren, X, que en este caso viene a ser Z. ajá, Y aquí me aparece Y1 o Y2, que aquí vienen a ser concentraciones y temperatura. ok, ¿Ok? sí, Ajá. Y veremos, pues, si necesitan ecuaciones, o sea, son como ecuaciones diferenciales, sistema de ecuaciones diferenciales que dependerán de cuántas ecuaciones yo tenga en mis balances, pues. Si lo estoy haciendo por componente, entonces tendré una ecuación por componente más el balance de energía. ok. ¿Ok? Sí, me imagino que también, exacto, justamente dependiendo de lo que quiera lograr o cómo lo quiera plantear, porque si nosotros me imagino que fuese un semi-batch o si fuese también con, bueno, es principalmente con semi-batch, ¿no? Pero también creo que entraría en juego si fuese reacciones múltiples, como tengo que considerar todas las especies, ahí también se me va haciendo más grande la cantidad de términos se me multiplican los términos a tener en cuenta si lo fuese a expresar en base a concentración y por Exactamente. cada uno de ellos ya. Entonces, para no hacer esto tan tedioso, uno siempre busca relacionar. Bueno, supongamos que tú tienes una reacción que te da A, que da B. Ujú. Entonces, si mi reacción me dice que esto es R igual a K por sea la A, por decir cualquier cosilla, ¿ok? Entonces, donde yo vea B, busco la manera de expresarlo en función de A. ¿Para qué? Para que me quede solamente una ecuación lo más sencilla posible, una sola variable. Si no lo Sí, puedo hacer y se me enrolla, pues lo dejo así. Pero en algún momento voy a tener que relacionar estas dos cosas. ok, sí, hubo un parcial del trimestre pasado que eso, todo el juego fue ver el, cómo expresar el sistema, en base, si mal no me acuerdo, creo que era solo dos variables, pero la forma de llegarla, o sea, una locura todo el proceso. Pero Ujú. era justamente ese era el objetivo. Y eso es algo que me he dado cuenta en reactores. Hay unas cuantas partes en los diferentes cortes que hemos tenido que el juego se reduce a, mira, qué tan bueno eres para ver las ecuaciones y relacionarlo todo, llevarlo a lo más
digamos que menos términos llevarlo a todos casi que o uno, o dependiendo del caso, pues. Pero Claro, es eso. claro, pero te tengo una noticia. Es que Sí, eso son recetas. sí, se vuelve eventualmente más o menos una receta, pero yo aún no la he visto. Claro. Porque te dice, o sea, si el profesor te, digamos, si fuera un poquito más allá, entonces le dijera, bueno, mira, ¿cómo se resuelve este tipo de problema? Ah, bueno, hacemos un balance de masa de este tipo, hacemos, ¿cuántos componentes tenemos? Tantos, entonces vamos a hacer tantos balances de masa. Como la reacción es de este tipo, entonces vamos a relacionarla así, y esta es la relación subsidiaria que voy a aplicar. Y si el reactor es no isotérmico, entonces el balance de energía lo expreso así. ¿Ok? Ok, Pero básicamente, eso es, o sea, es como una receta. O sea, así como yo les decía a ustedes, mira, el punto de burbuja, el punto de rocío, ¿qué es lo que tengan que ajá, hacer? Paso por paso, miren, esto, y luego calculan aquí, ajá, ajá. Bueno, esto es la misma historia, es ok, una sí, receta. Entonces, si a ti nosotros, no te dicen la receta, ajá, tú vas a adivinar la receta por ti solo. Y eso es lo que está pasando. sí, es que nosotros, sí hubo algunas partes, algunos cortes donde sí el preparador, o mejor, bueno, la preparadora y los preparadores del trimestre pasado que tenían unos documentos como que exponían un poco unas recetas, pero no fue a lo largo de todos los cortes porque también el profe como tal nunca nos habla como que, mira, estas son las recetas, entonces, y también a él Mm. le gusta mucho cambiar a veces el juego, o sea, la forma en la que da la cosa en la clase y después cómo la evalúa, a él le gusta jugar mucho con eso, entonces, Claro, pero yo te puedo cambiar el orden, pero si tú tienes idea de lo que estás haciendo, o sea, ¿por qué la receta es así? ajá, Ujú. Es como esto, ¿sí? Yo te dije, mira, cuando aplico esto, ¿ok? ujú, Yo lo que estoy haciendo es aplicarlo en un punto medio donde yo lo que voy a hacer es tratar de mejorar a través de la diferencia del error. ujú, Ajá. Entonces yo de repente puede ser que te dé algo al revés, pero ya tú entendiste por qué es. sí, Y entonces le vas a dar el sentido para que se cumpla el por qué es. A eso que sí, me sí, refiero, ¿ves? no, entiendo completamente, solamente es eso, pues como que, a ver, el profesor como que no invierte mucha energía en explicarlo, entonces uno lo termina aprendiendo es por fuera con los preparadores de lo de las recetas. Bueno, lo lamento, sorry. No se preocupe. Bueno, y lo mismo aquí, ¿ok? Si voy a aplicar Runchecuta, es la misma historia, ¿ok? Entonces tendré que aplicar Runchecuta para, con las mismas ecuaciones para tantas ecuaciones yo tenga. Por eso es que les coloqué aquí, ¿verdad? Esto, voy. Esto si es con la ecuación uno, ¿ok? O es con la ecuación 2, ¿ok? Y resolveré, ¿ok? Donde las K, míralo, ¿ves? Por eso pongo KJ. Mm, Aquí me falta el J también. ¿Ok? Y bueno, ah, J. Perfecto. ¿Ok? Dependiendo de cuál ecuación es la que estoy resolviendo. Ok, nosotros lo que hicimos en clase fue este, darle a unos la nomenclatura de K y a los de la otra ecuación darles la nomenclatura de I. Sí, eso también se usa. Ok. Ujú, ujú. ¿Está bien? ¿Dudas? Por mi parte, chévere. Lo que sí es practicar Sí, los que no se vio en clase. vamos a hacer otro ejercicio. O sea, uno donde veamos cómo aplicamos Euler, cómo aplicamos Hun, cómo aplicamos Runchikuta, ¿ok? Perfecto. Vemos cómo, qué pasa cuando los pasos los cambiamos para que veamos qué tan diferente dan, ¿ok? Ok, Como habíamos dicho, bueno, vamos a hacerlo un día, vemos la teoría y el otro día vemos el ejercicio. Lo que tenemos que perfecto. cuadrar es qué día hacemos el ejercicio, qué Ok. día pueden ustedes. Ah, yo creo que mañana, en la mañana sí se me complica. Ajá. Pero creo que de resto, o sea, lunes, Ay, martes. Gustavo, llegaste y no te vi. ¿Cómo está, profesora? ¿Cómo están, muchachos? No se preocupe, me incorporé cuando estaban terminando con Euler, Euler, como decimos los orientales. Ajá. Pero todo bien, todo bien. Ok. Que Gustavo llega silencioso y si yo no veo, si no estoy chequeando, pues no me entero. Ajá. ¿Cuándo podemos ver los otros ejercicios?
Yo lo que le digo, profe, si después es cualquier día entre semana por la tarde, perfecto. Mañana sí Ajá. es eso, lo chimbo de que se me complica un poquitico. Teníamos disponible según el horario de todos ustedes, lunes, ¿cómo es la cosa? Lunes y miércoles Sí, a las 6:30 Sí, y martes a las 4:30, así era. Ajá. Entonces, el lunes pueden. el lunes puedo. chévere, profe. Gustavo, ¿y qué? Perfecto, no tengo problema, profe. Gustavo, ¿puedes, Gustavo, el lunes a las 6:30? Ah, disculpe, ¿qué fecha? Lunes, ¿A qué hora? 6:30. Está bien. Perfecto. Entonces nos enlazamos allí y terminamos de ver los ejercicios. Hermano, Eh, Logia, Gracias, querido hermano. en el 85º aniversario del Supremo Consejo Confederal de Grandes Inspectores. Ya casi lo alcanza en edad. Del lado derecho va a escuchar la mesa para el registro de los capitulares. Del lado izquierdo, no. Miren, entonces terminamos de ver los ejercicios el lunes, ¿está bien? Y nos resta, yo cambié el orden, previendo que como debían estar cursando ecuaciones diferenciales, bueno, que pudieran aprovechar algo de esto, ¿no? No sé si los chicos luego ven ecuaciones diferenciales parciales o no está en el programa. No, creo que no, profe. Y con eso Nosotros es más, termina. nosotros terminamos este viernes y este jueves, terminamos jueves porque esa es la sección de rollo, viernes porque esa es mi sección. Ajá. Terminamos ya todo el contenido y morimos es con sistema de ecuaciones sistema de ecuaciones diferenciales. A rayo. O sea que no ven derivadas parciales. Que yo me acuerde de haber visto, ¿no? Es más, Ok. nosotros ya lo que nos toca es el parcial este viernes. Wow. El viernes de la semana que viene. Sí, 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 de la que vamos a Ok. tener ahorita. Sí. Ok, chévere. Ah, entonces la sesión del lunes le va a servir. Sí, Ok, vino perfecto. buenísimo. Buenísimo. Entonces, nada, nosotros sí nos restan dos temas. Uno que es resolución de ecuaciones no lineales, que lo salté para ver esto y que lo que ustedes pudieran aprovechar. Y sistema de derivadas parciales, de ecuaciones en derivadas parciales. ¿Ok? Perfecto, profe. ok. Ajá. Y con eso terminamos. Miren, hay unas tareas por ir rodando. Sí, ahorita voy por Ajá. Ujú. eso. Ok. Ahorita les subo un video que vi que ya me compartió Noel. Y tan pronto esté listo, también lo subo. Y bueno, nada, nos vemos el lunes en la tardecita, 6:30. Vale, Perfecto, profe. profe. Muchísimas gracias. Se cuida mucho. Un Y cualquier abrazo. cosa Igualmente. que se tranquen por ahí, pues estoy a la orden, me dicen. Ok, vale. Con cualquier Muchísimas gracias, cosa, no estoy profe. hablando nada más de método. Ah, Gracias, gracias. profe. Sé que están en la recta final, así que estoy pendiente. Estamos activos. Cuídense, pues. Muchísimas gracias, profe. Chao. Hasta luego.